¿Qué tal si los que pueden abren la palabra en San Juan? No los dejamos comer, ¿cierto? San Juan capítulo 12, del versículo 20 al versículo 26. San Juan capítulo 12, del versículo 20 al versículo 26. Amén. ¿Qué tal si leemos la palabra entonces esta mañana? Dice la palabra: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Señor, muchas gracias por tu palabra. Padre, que esta mañana sea tu palabra la que hable a nuestro corazón, que esta mañana sea tu palabra la que nos consuele, exhorte, edifique, Señor. Padre, tu palabra siempre es ese pan de vida, tu palabra es el alimento que necesitamos, Dios. Esta mañana, oh Dios, que tu palabra caiga en esa buena tierra, que nuestro corazón sea una buena tierra donde ella pueda dar frutos, Señor. Que no la dejemos pasar, que no la dejemos morir, sino que podamos, Señor, prestarle atención y podamos hacer la vida. Señor, esta mañana, gracias porque nos permites hoy compartir una vez más tu palabra. Y gracias, Señor, porque ella es la fuente de vida para nosotros. Gracias, Señor, porque es tu voluntad para nosotros. Y esta mañana que sea tu Espíritu Santo hablando en nuestras mentes, a nuestros corazones, y que podamos, Señor, entender y comprender por medio del Espíritu Santo lo que quieras hablar a nuestra vida. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, he titulado esta enseñanza Una muerte que da vida. Una muerte que da vida. Y sabemos que Jesús fue aquel que vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Jesús es aquel que es nuestro gran regalo, nuestro gran sacrificio. Para nosotros es una bendición que Jesucristo haya podido entregar su vida. No sé cuántos de ustedes todos los días le dan gracias al Señor porque Él entregó su vida, porque tomó su lugar, porque nos dio una nueva oportunidad, porque es por Él que nosotros estamos en ese lugar. Amén. No hay otro motivo, no hay otra razón de nosotros congregarnos, de nosotros buscar su presencia, si no fuera por ese amor y ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero comenzar con un primer punto, que es una adoración sin Jesús. Habla del versículo 20 al versículo 22, dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Acá estamos viendo, esta palabra está aconteciendo luego de que Jesús ya había entrado a Jerusalén, de que hizo su entrada triunfal. Ustedes saben que Él entró en un pollino y dice que allí había gran celebración porque ellos esperaban que llegara un rey, pero llegó Jesús. Y dice que algunos que estaban por ahí, usted sabe que en medio de las multitudes, cuando algo está pasando, la gente ¿qué pasa? Es curiosa,
La gente quiere saber qué está pasando, se arrima entre la multitud a ver qué es lo que está sucediendo. Por lo general, todos somos muy curiosos, ¿cierto? Aquí, ¿quién no es curioso? Todos somos curiosos. Todos somos curiosos, unos más, pero la verdad es que cuando algo está sucediendo, usted siempre quiere mirar a ver qué está pasando, qué está aconteciendo. Entonces, dice que cuando estaban en unas fiestas allí en Jerusalén, dice que había ciertos griegos que habían subido a adorar. Personas que tal vez no estaban y no habitaban ahí en ese lugar, sino en otras partes, pero llegaron hasta allí para adorar, para estar en esas fiestas. Sabe que en este tiempo, en este momento, se están celebrando unas fiestas, ¿cierto? Usted sabe que a nivel de Colombia, no sé, a nivel de muchos lugares, se celebra la Semana Santa o la Semana Mayor. Pero realmente, hermanos, como decíamos en este primer punto, una adoración sin Jesús. Mucha gente adora, pero ni siquiera sabe por qué lo está haciendo. Mucha gente está celebrando unas fiestas que ni siquiera entienden el sentido de esas fiestas. Ayer hablábamos con alguien acerca de los mitos y las cosas que la gente cree durante los días santos, ¿cierto? Sobre todo el Viernes Santo. Hay muchas cosas que todavía yo no conozco, pero hablaba con alguien y decíamos que ese día no se puede, bueno, no comen carne, ¿cierto? Igual ese día los jóvenes hicieron asado y comieron carne, ¿cierto? Pero hay muchas cosas que se hacen, no se puede comer carne, algunos les decían que ese día no se podían bañar, que porque ese era un día santo entonces no se podían bañar, que en la casa no podían que martillar o poner clavos, que porque entonces usted estaba martillando al Señor, ese día no se podía trabajar y muchas cosas que de pronto yo no sé, pero ustedes sabrán mucho más, ¿cierto? Pero a veces la gente no comprende y no entiende el porqué de las celebraciones. Y realmente usted y yo como cristianos tenemos que entender que nosotros no estamos cada año celebrando que Cristo muere y que vuelve y resucita. Porque Cristo hizo un solo sacrificio, dice que una sola vez y para siempre fue ese gran sacrificio. Así que cuando la gente estaba adorando allá en Jerusalén y cuando llegaron estos griegos, ellos llegaron como de costumbre a una celebración. Y usted y yo tenemos que entender que cuando a veces nos volvemos religiosos no entendemos al Dios que estamos adorando. Hermanos, ¿sabe? Jesús es muy maravilloso. El poder conocer al Señor es muy maravilloso. Ahorita cantábamos una canción que dice, solo Cristo tiene palabras de vida eterna. ¿Y qué decía el coro de esa canción? Para el afligido, para el quebrantado, para todo el que quiera ser libre del pecado. Y Cristo es el único que pudo venir a librarnos a nosotros. ¿Cuántos de ustedes estaban en una vida donde necesitaban que Jesucristo llegara a salvar y a restaurar? Amén. Necesitábamos que Cristo llegara a hacer una obra en nuestra vida, a hacer una obra en nuestro corazón. Así que ellos cada año hacían estos ritos, cada año celebraban. Mira, hermanos, cuando uno se encuentra con la gente aquí en Santa Rosa, uno puede ver que algunas personas lo pueden rechazar a usted porque usted es cristiano. Con algunas personas compartíamos ayer y me preguntaban, me decían, ¿usted es de esta religión donde estaban en el estadio, que estaban en una celebración de las iglesias pentecostales que ellos se reúnen a hacer unos congresos? Y yo les decía, no, yo pertenezco a la iglesia cristiana evangélica, pero no de esa denominación. Entonces podíamos hablar un poquito, pero llegó otra gente que también era católica, entonces me decían, pero nosotros somos católicos, ellos son pentecostales, usted es cristiana, entonces explíquenos un poquito. Y me puede poner a explicarles un poco acerca de la palabra. Y yo les decía, pero en sí lo importante es lo que Jesús vino a enseñarnos y su palabra. Porque yo les decía, ¿qué nos ganamos con tener un título de que somos evangélicos, de que somos católicos, de que somos, y no vivimos el amor de Dios, y no vivimos la unidad, y no vivimos el respeto? Yo les decía, hay muchas personas que ven a los evangélicos y si son católicos dicen, no los queremos, es que no nos gustan porque leen la Biblia.
¿cierto? O muchos cristianos pueden hablar mal de los católicos, pero nosotros no estamos llamados a hacer eso, estamos llamados a llevar el mensaje de Dios, a llevar el mensaje del amor. Yo les decía, ahora, como está nuestra nación, como están las familias, como estamos todos, necesitamos es que Dios obre en nosotros, que su palabra obre en nosotros y que aprendamos a derribar muchas barreras que nos están dividiendo, que nos están separando. Pero qué importante es que usted y yo sepamos a qué venimos a este lugar, por qué adoramos al Señor. Que no sea por una religiosidad, que no sea por una costumbre, que de verdad sea porque sepamos que Jesús es lo más importante para nosotros, lo más importante. Y yo sé que si pudiéramos hablar entre todos de milagros que ha hecho el Señor, de cómo restauró a muchos, de dónde sacó a muchos, escucharíamos muchos testimonios bonitos de lo que Dios hizo. Y estos griegos estaban curiosos y ellos decían, y le dijeron, dice el verso 21, estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Los discípulos, ustedes saben que acompañaban a Jesús, y ellos le hablaban a los discípulos y le decían, queremos ver a Jesús. ¿Cuántos de ustedes, aún mi propia vida, anhelamos estar con el Señor? Qué bueno que los momentos más especiales para nosotros sea en la presencia de Dios. Hoy, hermanos, el ser humano necesita correr, como se dice, a esa presencia del Señor, estar ahí todo el tiempo buscándole. Y estos hombres estaban curiosos, deseando conocer, deseando saber de lo que Él estaba hablando, de lo que Él estaba enseñando. Y usted y yo hoy tenemos que tener también ese deseo de poder buscar al Señor, de poder acercarnos al Señor. Mi esposo hablaba en estos días acerca de todos esos cristianos que hay en el mundo entero. Algunos pudieron estar el miércoles y el día viernes en el ayuno, que también se dio un video, pero el miércoles fue un video un poco más extenso de los cristianos que están en otros lugares y cómo es su fe, cómo viven ellos su fe, que es tan diferente a la de nosotros. Una fe donde ellos nada los detiene. Ellos no tienen estos lugares que nosotros tenemos para congregarnos. En algunos lugares también tienen sus iglesias, pero iglesias muy sencillas. Y podíamos ver en el video cómo estaban en unos tiempos de alabanza y adoración. Hermanos, ellos habían pasado persecución, les habían matado partes de sus familias. Y si ustedes vieran cómo adoraban a Dios, si ustedes vieran cómo ellos se gozaban la alabanza en medio de esos cultos que ellos tienen. Y nosotros nos cuesta adorar al Señor. O a veces estamos pendientes de qué está haciendo el hermano, cómo lo está haciendo, si levanta las manos, si se arrodilla, usted hasta de pronto, no sé si se reirá y dirá, pero este hermano, ¿por qué se tiene que arrodillar? O este, ¿por qué tiene que llorar? Pero sabe, hermano, que cada uno, conforme a lo que vive en su corazón, conforme a su fe, cada uno se acerca al Señor y sabe cómo viene su corazón. Pero es bonito ver esos videos y cómo veíamos de una anciana que le habían cortado el brazo y ella estaba con su brazo pues ya recuperadito, pues cortico, pero ella le decía, ¿y usted negaría su fe? Y ella decía, no negaría mi fe, aunque los maten a todos, aunque nos maten, yo no voy a negar mi fe. Y hermanos, ustedes y nosotros sí muchas veces negamos nuestra fe, por cualquier cosa que nos pasa, por cualquier circunstancia, por cualquier enfermedad. Nosotros les hemos dicho, sea un poco más atrevido. Yo sé que hay circunstancias y nosotros entendemos porque no somos injustos de entender que como seres humanos pasamos situaciones, que como seres humanos podemos pasar momentos difíciles y no podemos asistir a la iglesia. Pero hay momentos, hermanos, donde hay personas que solamente porque les dio cualquier cosita ya no vienen a la iglesia. Ese día miércoles veíamos, cayó un aguacero muy fuerte antes de venirnos para el culto. Pero antes de que empezara el culto ya había escampado. Y aquí estuvimos los que estuvimos, hermanos, usted y yo nos falta ser más valientes. Usted y yo nos falta ser más atrevidos. Esas personas en esos lugares, caminando hasta 2 horas para llegar donde ellos tenían que recibir la palabra.
y allá estaban. Aún con los grupos que los persiguen, ahí estaban. Aún habiendo perdido partes de sus familias, ahí estaban. Y donde eso llegara a pasar con alguno de nosotros, a lo mejor hasta nos enojamos con el Señor. Si le pasara a alguno de nuestros familiares, diríamos, me enojé con el Señor porque permitió que mi familia, porque se murieran o les quitaron la vida. Ahorita seguimos, Maye, ¿para qué? Entonces, qué bueno es que usted y yo entendamos el privilegio de ser cristianos, el privilegio de tener la fe. Y que usted y yo podamos ser un poco más atrevidos, hermanos. Yo creo que nos falta muchísimo de poder apasionarnos por el Señor como lo hacen estos hermanos en otros lugares. Nos falta muchísimo de valorar este lugar que tenemos, que hoy podemos tenerlo abierto para poder celebrar y para poder estar juntos y para poder adorar al Señor. Y en otros lugares no tienen esa posibilidad, pero si yo la tenemos. Usted tiene su Biblia, a veces tiene hasta más de una Biblia en su casa y usted ni siquiera la lee, usted ni siquiera la saca, usted ni siquiera la trae a la iglesia. Porque alguna vez yo les decía, usted puede traer el celular y ahí está su Biblia, pero no es lo mismo cuando usted tiene su Biblia, que está mirando los textos que le estamos dando, que usted está mirando y constatando lo que le estamos enseñando. Su celular se puede descargar, su Biblia no, ¿cierto? Entonces, qué importante es que usted traiga su Biblia física. Y ellos querían ver a Jesús. Eran unos religiosos que estaban interesados, curiosos por conocer, por saber qué enseñaba Jesús. Usted y yo, todo el tiempo que venimos a la iglesia, estamos aprendiendo acerca de la palabra, aprendiendo acerca de Jesús. Si hoy nos hicieran un examen, ¿qué sabemos de Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué es su palabra? ¿Qué sabe usted de la palabra? ¿Usted qué podría decir? Si hoy nos hicieran ese examen, ¿qué podríamos decir de Jesús? Porque a veces decimos lo elemental, sí, Él es el Salvador, el que murió en la cruz, sí, el que entregó su vida por mí, el que resucitó al tercer día, pero hay que ir mucho más allá. Jesús es un ser muy maravilloso para conocerlo aún más profundamente y enamorarnos de Él. Y para eso se necesita tiempo. Se necesita comunión, se necesita que usted y yo nos dispongamos. Yo no sé cuántos de ustedes que vienen a la iglesia pueden anotar. A veces, mira hermano, cuando usted anota, usted aprende mucho más. Cuando usted lee, aprende. Cuando usted lee en voz alta, aprende. Y cuando usted escucha, pero también anota, usted está aprendiendo doblemente. Y luego usted en su casa puede repasar lo que usted está aprendiendo. Porque muchos de los que estamos acá salimos y uno le dice al hermano saliendo del culto, oiga, ¿qué predicaron? Y dice, no sé, estaba muy bueno, pero no me acuerdo. ¿Cierto? Qué importante es que usted pueda tener ahí memorizado eso que el Señor le enseñó ese día. Porque la palabra siempre, y Dios siempre tendrá algo para hablarnos. Cada vez que usted y yo venimos a alimentarnos de la palabra, ella siempre va a tener algo para hablarnos a nosotros. Así que en ese tiempo estaban estos griegos que querían conocer de Jesús, que deseaban a pesar de sus tradiciones. La gente que hoy está celebrando, yo me acuerdo que Guillermo ahorita estaba orando por aquellos hermanos o por aquellas personas, que estaban hoy celebrando una religiosidad en sus cosas y que no conocen realmente a Jesús. Él oraba por misericordia. Y usted y yo tenemos que orar por estas personas, no estarles juzgando, porque a veces nos ponemos en el lugar de jueces. Y un día usted y yo podíamos estar allá, ¿cierto? Estuvimos allá, pero hoy ellos están sin conocer a ese Dios vivo que hizo ese sacrificio una sola vez para siempre y que perdonó nuestros pecados y hoy quiere que vivamos una vida feliz. Ahora, mire al que está a su lado, mírele un momentico, solo un momentico, a ver si usted sí le ve el gozo del Señor. Usted sí le verá el gozo del Señor a esa persona. Usted sí le ve la alegría de saber que tiene a Jesucristo. Usted sí le ve en su cara, en su rostro, la alegría. Tener a Jesús es muy maravilloso. Tener a Jesús es el mayor privilegio. Y los de afuera, yo sé que ellos en sus celebraciones celebran y hacen sus bailes y sus cosas ahí cuando están con el resucitado,
pero usted y yo tenemos el verdadero resucitado, a Jesucristo, que vive y reina y dice que está sentado a la diestra del Padre y que desde allí está preparando moradas para nosotros, pero que en este lugar está también con nosotros, que habita en nuestra vida, que habita en nuestro corazón, que si usted le permite habita en su casa. Hermano, qué privilegio, usted anda con Cristo que está vivo todo el tiempo. A usted y a mí no se nos muere el Señor cada ratico, Él vive, Él está vivo por siempre. Y ese es un privilegio. Así que ellos querían conocer a ese Jesús que estaba vivo. Y qué importante entonces que entendamos que los discípulos también estaban ahí para ayudar. Hay personas que pueden ser de bendición, ¿cierto? Que pueden acercar a otros a Jesús, como hay personas que también podemos alejar a otros de Jesús. Yo he escuchado personas que dicen, para ser como tal cristiano, para ser como este cristiano, yo mejor me quedo como estoy. Entonces, que Dios nos permita examinar nuestra vida para que nosotros no vayamos a ser un tropiezo para la gente. Y tenemos tanto que aprender, ¿cierto? Tenemos tanto que corregir, tenemos tanto que madurar en el Señor. Pero hermanos, que usted y yo podamos ser aquellos que acercamos a otros, no que separamos a otros de la vida de Jesús. Los discípulos le decían que ellos querían verle. Dice el verso 22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Usted y yo hemos hablado, mi esposo y yo siempre, aquí nosotros no somos los únicos que hacemos las tareas como pastores. Ustedes también como iglesia cumplen una gran labor de llevar el mensaje, de ser ayuda, de bendecir a otros, de orar por otros. Ustedes también lo pueden hacer porque ustedes son la iglesia y ustedes tienen a Cristo y ustedes tienen el Espíritu Santo. Así que la tarea no la hacemos solo nosotros, ni nosotros solos oramos, ni nosotros solos podemos visitar, hay gente que lo puede hacer. Usted puede ser ese que puede ser bendición para otra persona y acercarlo a Cristo. Así como en ese momento dice que estaban los discípulos Andrés y Felipe acercándose al Padre, acercándose a nuestro Señor Jesús para decirle, ellos lo quieren ver, ellos lo quieren conocer, ellos lo quieren escuchar. Dice un segundo punto, una fe que anuncia la muerte de Cristo. Una fe que anuncia la muerte de Cristo. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sea glorificado. Cuando estamos hablando de que Él va a ser glorificado, era que ya estaba a punto de ir a la muerte. Usted sabe que estamos hablando que ya había entrado triunfal a Jerusalén en el pollino, luego dice que estaba ahí con sus discípulos, pero luego cuando ellos le hablan y le dicen, maestro, estos griegos te quieren ver, Él les dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Les estaba hablando de su muerte, les estaba hablando de ese momento que se acercaba. Yo me imagino cómo estaría el Señor en ese momento, ya sabiendo que se acercaba su hora, ya sabiendo que cada vez estaba más cerca de morir, más cerca de entregar su vida. ¿Cómo estaría Jesús? Me imagino que Él hablaba con todo su corazón, porque ya sentía que ese momento estaba muy cerquita, ¿cierto? Como cuando usted y yo estamos a punto de vivir algo muy importante, ¿cómo nos ponemos? Nerviosos, ansiosos, preocupados, o decimos que todo salga bien, ¿cierto? Hay como una ansiedad en nosotros, pero también el Señor en ese momento les estaba hablando de que ya se estaba acercando su momento, de que ya venía ese momento de morir, ya venía ese momento de ser glorificado. Y es una de las cosas, hermanos, que esos griegos tenían que conocer, porque ellos no sabían, ellos esperaban a un Salvador diferente. Ustedes saben que los judíos esperaban un rey que viniera vestido de ropas de rey, un rey que viniera en una carroza, un rey que viniera de una manera diferente. Ellos no esperaban a Jesús con su humildad, con su sencillez, montado en un pollino, que entrara ya a Jerusalén. Y por eso cuando Él les empieza a hablar de que ya su hora estaba a punto de cumplirse, ellos estaban inquietos y querían saber qué era lo que estaba pasando.
Qué importante, hermanos, que nosotros vivamos una fe genuina. Que usted y yo tengamos una fe genuina, que no nos avergoncemos de esa fe que nosotros proclamamos. Hermanos, si a usted en la calle le dicen, ¿usted es cristiano evangélico? Sí, yo lo soy. Usted lo es. Porque usted profesa a Cristo y usted también sigue su palabra, su evangelio. Y eso es lo importante, de que nosotros podamos hablarle a la gente y no tener temor. Porque la palabra dice que si usted y yo nos avergonzamos acá, Él también un día lo hará de nosotros. En la palabra dice, si usted y yo le negamos, Él a nosotros también nos va a negar. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que usted y yo a veces negamos la fe y la gente está necesitando conocer a Cristo, deseando conocer a Cristo. Así usted y yo no lo entendamos, la gente necesita conocer a Jesús. Hay un vacío en el corazón de las personas que no lo puede llenar nada, solo lo puede llenar el Señor. Solo lo puede llenar la paz que da Dios, la fuerza que la gente necesita hoy para muchas situaciones, solo la puede traer el Señor. La salud que mucha gente está necesitando, solo se la puede dar el Señor. El valor que mucha gente está necesitando, solo se lo puede dar el Señor. Yo recuerdo el viernes que estábamos haciendo la actividad allí en Los Llanos, fue un tiempo muy lindo con los chicos y de verdad que hacía días no los veíamos como tan unidos, pero fue un tiempo muy especial. Cuando estaban compartiendo una reflexión con ellos, yo recuerdo que algunos, pues Dios los tocó, yo sé que los tocó, y algunos decían, ¿por qué estos lloraron? ¿Por qué otros lloraron? Pero es porque Dios está tocando un corazón, porque Dios sabe la necesidad de cada corazón, porque el Señor sabe quién se siente solo, quién se siente vacío, quién se siente necesitado, quién ha pasado momentos duros, y dentro de ustedes, dentro de nosotros como iglesia, muchos que estamos aquí, nosotros les vemos a ustedes, ustedes nos ven a nosotros, pero alguien decía alguna vez que la procesión va, ¿cierto? Cada uno llevamos muchas cosas dentro y que estamos cargando muchas cosas, entonces nosotros les vemos acá a ustedes muy bonitos, muy bien, muy sonrientes todo el tiempo estamos, pero cada uno vivimos diferentes situaciones. Asimismo los chicos ese día estaban con sus situaciones, cada uno vive sus cosas y muchos tal vez recordando ese valor que les daba el Señor, ese amor que tiene para con ellos. Tal vez a muchos ni siquiera a veces les dicen que les aman en su casa. Tal vez ni siquiera les dicen que son valiosos, que son importantes, que son especiales. Ahora usted, examínese un poquito y piense si usted lo hace en su casa. ¿Cuántas veces usted le dice a su familia que es valiosa para usted? ¿Cuántas veces usted les recuerda que usted los ama? ¿Cuántas veces usted les recuerda que usted está ahí, que si algo sucede, usted está ahí para lo que necesiten? ¿O cuántas veces, a veces ni siquiera necesitamos decirle una palabra a alguien, sino que un abrazo puede calmar a muchas cosas? Hay personas que no necesitan que se les abracen, ¿cierto? Dentro de los estudios y la psicología y las cosas dicen que a veces no se necesita ni siquiera hablar, solamente abrazar, y un abrazo puede hacer muchas cosas y ya de ahí se desprende que la persona pueda hablar, que la persona quiera expresarse, que la persona pueda querer muchas cosas. Pero hermanos, qué bonito es entender que la gente que está afuera y aún la iglesia está necesitada de Cristo. La iglesia está necesitada de Cristo. Por eso a mí me gusta mucho decirles que saluden, me gusta mucho decirles que se comuniquen un poquito, porque hay gente que en la semana no habla con nadie. Hay gente que en sus casas vive muy solo y llega aquí a la iglesia y también se queda solo. Entonces qué bueno es que usted se pueda saludar, que usted se pueda acercar, que usted pueda al menos saludar a alguien y que eso produzca algo bonito en la persona. Porque la iglesia, hermano, es para que la gente se sienta bien, para que la iglesia se sienta amada, para que la iglesia se sienta acogida. Así que estos hombres necesitaban conocer y el Señor les empieza a hablar acerca de que ya Él debería ser glorificado, de que su tiempo se estaba acercando, de que ya estaba muy cerquita. Y dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo
no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Ustedes creen que cuál era ese grano de trigo que tenía que morir? Jesucristo. Porque recuerde que estaba diciendo en el verso antes que leímos que ya su tiempo estaba para ser, ya iba a ser glorificado, o sea, está hablando de su muerte. Y luego dice que si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar mucho fruto. Alguna vez me acuerdo que di una enseñanza en este lugar, un día la repetiré para que aprendamos del trigo y con lo que se hace el pan, que es muy especial como lo trabajaban ellos y por qué lo trabajaban así. Y qué importante que usted y yo sepamos, el trigo es una semilla pequeña, pero cuando ella cae a tierra y cuando ella ya va a empezar a germinar, da muchísimas semillas, pero muchísimas, son pequeñitas, pero eso se multiplica mucho. Y cuando la palabra habla de ese trigo que murió y dice que para dar mucho fruto, fue Cristo que murió y usted y yo somos parte de ese fruto. Usted y yo somos parte de esa semilla de lo que Cristo hizo en la cruz. Y no solamente usted y yo, en el mundo, ¿cuántos hermanos hay en la fe? Muchísimos, que usted y yo no conocemos. ¿Sabe que aquí oramos por algunos hermanos de otros países y de otras naciones y de otros municipios, pero en otros lugares están orando acá por nosotros? Están pidiendo para que la iglesia en Santa Rosa sea bendecida, para que nosotros salgamos adelante, para que Dios nos guarde. Aunque usted no lo sepa, esas oraciones que otros hacen por nosotros nos bendicen. Esas oraciones nos sostienen, esas oraciones nos ayudan, lo mismo que las oraciones que nosotros desde este lugar elevamos por otros hermanos en la fe. Así que nuestra fe tiene que ser una fe genuina, una fe que honre al Padre. No se le olvide siempre que cuando usted vaya a responderle a alguien que le diga si usted es cristiano, si usted vive su fe, piense siempre que está pensando Dios también de usted. Que usted no se vaya a avergonzar para que un día después usted no escuche de Dios, ven buen siervo y fiel, sino que le diga, yo no lo conozco, apártese de mí. Sino que el Señor le diga, venga buen siervo fiel, que usted fue fiel en lo poco y aquí en lo mucho lo voy a poner. Nos toca trabajar por eso, ¿cierto? Para que Él nos diga esa bonita palabra. Y dice, quiero que me acompañen a San Juan, capítulo 13, versículo 22. Está ahí seguidito. Capítulo 13, versículo 22. Perdón. 32. 13, 32. Les dije el texto como no era. Dice, si Dios es glorificado en él, Dios también se glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Voy a volverlo a repetir, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Estaba hablando acerca de que al morir Cristo, al entregar su vida, el Padre iba a ser glorificado. ¿Con qué? Con la obediencia de Jesucristo. Otra de las cosas que a nosotros como cristianos nos cuesta obedecer, ¿cierto? Nos cuesta obedecer. A veces obedecemos más otras cosas que la misma palabra del Señor. Y Él nos habla de tantas cosas, hermano, por obedecer. Por eso lo que yo les decía ahorita, si usted lee la palabra, si usted la tiene, si usted la escucha, medite en esas palabras que usted y yo recibimos. Nos falta aprender a meditar. ¿Sabe? Usted y yo repetimos mucho un texto que dice la palabra. Un texto que dice, examíname, oh Dios, y pruébame. ¿Cierto? Usted y yo repetimos mucho ese texto. Pero ¿será que usted y yo cuando tenemos la palabra también hacemos lo mismo? Que la examinamos, que la escudriñamos, que la meditamos. Necesitamos meditarla, ¿cierto? Necesitamos pensarla, necesitamos que esa palabra baje a nuestro corazón y se haga vida. Y es lo que el Señor está hablando, que Él quería glorificar al Padre, pero por medio
de la obediencia. ¿Y ustedes creen que Cristo obedeció? Sí, Él obedeció. La palabra dice que hasta la muerte, hasta la cruz, y dice que como oveja fue llevado al matadero, y dice que cayó, no enmudeció, no abrió su boca, y aún le dijo: Señor, si es posible, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino su voluntad. Y cuán difícil es a veces aceptar esa voluntad del Señor, porque a veces cuando le pedimos cosas le decimos: Señor, que se haga su voluntad, y el Señor hace su voluntad y ahí mismo nos enojamos, porque no era lo que nosotros queríamos, lo que deseábamos. O ahora cuando oramos el Padre Nuestro, o cuando la gente reza el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra. Ustedes saben cómo se hace la voluntad del Padre en el cielo. Eso es otra cosa. Allá es diferente. Y cuando le estamos diciendo que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, no entendemos lo que le estamos diciendo. Y la voluntad de Él para nosotros es muy diferente a la que nosotros pensamos. Y por eso cuando leemos la palabra y cuando oramos, aun cuando cantamos, hay canciones, nosotros estamos aprendiendo, hay canciones que son muy bonitas, que son muy especiales, pero hay canciones que cuando usted y yo las cantamos nos volvemos repetitivos sin saber qué estamos diciendo, ¿cierto? Por ejemplo, hay una canción que dice: por un momento en tu presencia todo daría, no importaría. Y es verdad, eso es muy, o sea, esa palabra, todo daría, el Señor le dice, todo. ¿Está seguro que lo va a entregar todo? Que si yo se lo pido todo. A Abraham el Señor le pidió una de las cosas que más amaba y que de las madres que hay aquí amamos mucho, que son los hijos, ¿cierto? Y hasta el último momento Abraham estaba ahí dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Dice que hasta levantó la mano. Yo me imagino el hijo ahí, porque él le había dicho: el Señor se proveerá del sacrificio. Pero yo me imagino el hijo ahí acostado, y mi papá no me dijo pues que el Señor iba a proveer el sacrificio. Y el papá ya levantando ahí el cuchillo, y el Señor le dice, y luego le muestra que ahí estaba el carnero que iba a sacrificar. Pero hermanos, ¿hasta dónde de verdad cuando cantamos, de verdad cuando hablamos, de verdad cuando decimos, si estamos dispuestos a obedecer? Jesucristo obedeció, y Jesucristo sí lo hizo, y aunque a veces le pidió al Padre, y aunque a veces estuvo mucho en la presencia del Padre para decirle: si quieres pasa esta copa, pero que se haga lo que tú quieres, no lo que yo quiera. Hermano, aprendamos a orar. Ustedes y yo no sabemos orar, porque le tenemos que aprender a decir: Señor, que sea como tú quieras, pero que yo lo pueda entender, pero que yo lo pueda aceptar, pero que de verdad yo pueda comprenderlo. A veces va a responder ligero, como usted quiere, en su soberanía, en su misericordia. Otras veces va a responder como a Él le parece y como Él sabe que es mejor para cada uno de nosotros. Otras veces nos va a hacer enojar, como usted y yo solemos hacerlo, que nos enojamos. Pero téngalo por seguro que Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Siempre va a querer lo mejor. Pero Cristo glorificaba al Padre con su obediencia, glorificaba al Padre con no negarse a cumplir su voluntad. Acompáñame también a San Juan capítulo 17, ahí más adelantico. San Juan 17, 4. Amén. Dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Le estaba diciendo Jesús al Padre: yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús cumplió, Jesús fue obediente, y lo que Dios le mandó, eso lo hizo. Así que por eso es importante la muerte de Cristo, por esa obediencia. Y también
Es importante la muerte de Cristo, no solo porque Él resucitó, sino que por medio de esa muerte y de esa resurrección, usted y yo también resucitamos a una nueva vida con el Señor. Porque dice la palabra que cuando nosotros ya hemos recibido, cuando usted y yo pasamos de una muerte espiritual a una nueva vida, hemos resucitado con Él, a tener una vida diferente, a tener una vida donde le honramos, una vida donde le conocemos, donde le seguimos. Así que no solamente Él fue obediente, no solamente glorificó al Padre con la obediencia, sino que también al resucitar, nos resucitó a cada uno de nosotros por medio de esa muerte que Él tuvo en la cruz. Y qué importante que hayamos recibido esa resurrección, amén. Que no seamos iguales, que seamos ese fruto de la obediencia de Jesucristo, que seamos ese fruto. Y hay una tercera cosa y es una fe devota, lo hablábamos ahorita más atrás y está en el versículo 25 y 26, dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y cuando estamos hablando acerca del servir, cuando estamos hablando del amor, que son dos cosas que llevan mucha relación, el servicio y el amor. Cuando usted y yo hemos obedecido, cuando usted y yo hemos sido resucitados en Cristo, cuando usted y yo le seguimos, tiene que venir un fruto, ¿cierto? Y es el amor y el servicio. Servir no es solamente el que sirve acá en la iglesia, porque mucha gente piensa que servir es solamente el que predica, o servir es solamente el que canta, o el que está en la iglesia haciendo algún trabajo, pero afuera usted también de muchas maneras puede servir. De muchas maneras usted puede mostrar el amor de Dios. Siempre lo decimos, el primer lugar donde tenemos que servir, amar y demostrar ese fruto, ¿dónde es? En su casa. Si usted aquí se demuestra muy bien y se demuestra muy servidor y que ama mucho a la gente, pero en su casa usted no ama a su gente, pero en su casa usted no sirve, pero en su casa usted no trabaja, usted está negando su fe. Es el primer lugar, la gente que lo ve a usted más de cerca, porque ¿quién lo conoce a usted más de cerca? Su familia sabe usted cómo se comporta, sabe usted cómo reacciona, sabe usted cómo es cuando está feliz, cómo es cuando está triste, cómo es cuando está aburrido, ¿cierto? La familia nos conoce. Así que el primer lugar donde hay que demostrar ese amor y ese servicio es en nuestro hogar, en nuestro hogar. Ahora, nuestra vida, hermanos, ya no nos pertenece a nosotros. Y a veces nosotros no hemos aprendido a rendirle al Señor. Esta vida nuestra ya le pertenece ¿a quién? A Cristo, hermanos. Es que Él entregó su vida por usted y por mí, o sea que nuestra vida le pertenece a Él. Ya no es como si yo queramos vivir, y lastimosamente así somos. Vivimos como queremos, como nos parece. Pero no, esta vida no es nuestra, esta vida le pertenece al Señor, porque Él ya pagó un precio y no fue cualquier precio, fue un precio altísimo, precio que jamás nadie podrá pagar por usted y por mí. El precio más alto que haya habido. Puedes la gente hacer por usted lo que sea, querer hacer el sacrificio más grande, pero Jesucristo ha sido el Cordero que mayor sacrificio pagó por esta humanidad, nadie más, nadie más. Y todo lo que Él vivió, todo lo que pasó, todo lo que soportó, hasta llegar allí a la cruz del Calvario. Ningún ser humano podrá. Yo ahora veía esta semana cómo algunos personajes hacen y toman el lugar de Jesucristo, y en algunos lugares lo hacen así como muy literal. Entonces hubo uno por allá en un municipio, no alcancé como a mirar bien qué municipio, que le enterraron la corona de espinas, hermano. Ese hombre casi se desmaya porque le enterraron esa corona y él hacía una cara así de sufrimiento,
Y cuando se la enterraron le empezó a salir la sangre, pero él estaba que se desmayaba. O sea, uno con solo ver la cara dice, Dios mío. Y había otro que cuando lo estaban latigando le daban así muy fuerte, y una señora del público se sintió tan conmovida, tan escandalizada, que salió corriendo a detener a los que le estaban dando los latigazos. Entonces la sacaron porque estaba interrumpiendo la obra que ellos estaban haciendo. Hermanos, pero eso nunca se asemejará, nunca, jamás, a lo que vivió Jesucristo. Jamás. Yo una vez hice un estudio de cómo fue la muerte de Jesús, de todo lo que él vivió, cuando le arrancaban sus barbas, cuando le escupieron, los latigazos, cómo eran las puntas del látigo con el que latigaron a Jesús, hasta dónde llegó el cuerpo de Jesús, cuando perdió toda su sangre, cuando sudó como gotas de sangre. O sea, yo hice el estudio, hermanos, y eso clínicamente, científicamente, eso es impresionante lo que tuvo que soportar Jesucristo por nosotros. Cada paso, cada cosa que le hacían, cómo su cuerpo se iba deteriorando, cómo su cuerpo empezó desde dentro a gemir por todo eso que le estaba sucediendo. Y nosotros no entendemos eso, no lo entendemos, pero Él nos sirvió, Él nos amó con un amor que jamás nadie podrá entregarnos. Entonces, usted y yo, hermanos, tenemos que extenderle la mano al otro. Recuerde que servir no es solo acá en la iglesia, es afuera, que usted también tiene que servirle al otro, a aquel que lo necesita, a aquel que le pide un consejo, a aquel que está en un momento de soledad y usted puede estar ahí para hacer un apoyo. Usted es servidor porque usted tiene al Señor, el Señor le mostró su amor y su servicio y le dice, vaya usted también haga lo que yo le he enseñado. Y dice la palabra, si usted y yo le honramos, el Señor nos va a honrar. Eso yo se lo digo a mucha gente cuando consigue un trabajo nuevo o cuando está haciendo alguna labor que es importante. Yo le digo, honre a Dios y el Señor le va a honrar a usted. No haga que nadie lo levante a usted o le esté diciendo palabras para que usted se sienta bien. Deje que con los actos que usted haga, que usted viva, pero con humildad, sea Dios quien le honre a usted, quien le levante a usted, quien le dé ese lugar a usted que usted quisiera. Usted y yo no tenemos por qué buscar lugares o que seamos exaltados o enorgullecernos. ¿Para qué? Es que no somos nosotros. Los que hacemos los milagros no somos nosotros. Si Cristo quiere hacer un milagro, lo hace Él por medio de nosotros. El que sana es Él, no somos nosotros. El que liberta es Él, no somos nosotros. Porque ¿quién es el sobrenatural? Él. ¿Quién es el todopoderoso? Él. ¿Quién fue el que murió en la cruz para exhibir a todos los que exhibió principados, huestes, potestades? ¿Y quién triunfa sobre ellos? Cristo, no usted y yo. Cristo, la gloria, la honra, la alabanza siempre será de nuestro Señor Jesucristo. Y ya lo que Él quiera hacer por medio de nuestra vida. Pero sabe, hermano, cuando usted y yo le honramos, Él se encarga de honrar nuestra vida, sea en su casa, sea en la sociedad, sea en su trabajo, sea en lo que usted haga, el Señor le honrará, porque eso dice la palabra. Y qué bonito, hermanos, que usted y yo nos sintamos orgullosos de llevar a Jesucristo en nuestro corazón. Qué bueno que donde usted y yo estemos, sintamos gozo de que tenemos al Dios vivo en medio de nosotros. Que usted y yo sintamos gozo de un Salvador que un día tomó nuestro lugar para darnos una nueva vida. Que usted y yo sintamos gozo de que hoy fuimos perdonados a pesar de lo malos que somos, a pesar de que no lo merecemos. Pero Él dice que nos ama con un amor que jamás nadie lo podrá demostrar por nosotros. Hermanos, así como Jesús lo hizo, que honró al Padre, así como Jesús lo hizo, que obedeció, así como Jesús lo hacía, que quería enseñarle a otros que era vivir para Él, así como Jesús nos enseña su amor y su servicio, usted y yo aprendamos todo esto para que lo apliquemos todos los días, y que no se nos olvide que este evangelio no es solo para nosotros. Este evangelio es para todo el que no conoce a Jesucristo. La palabra dice que Él vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Y dentro de todos esos están los niños, dentro de todos esos están los jóvenes, dentro de todos esos están los ancianos, las familias. O sea, el Evangelio es para todo aquel que necesita esas buenas nuevas de salvación. Pero le damos gracias al Padre por Jesús, amén. Porque nuestro Señor no muere y resucita cada año, nuestro Señor está vivo por siempre. Y una cosa que le invito, cuando usted piensa en Jesús, cuando usted piensa en lo que Él hizo, gócese, gócese. Cuando usted esté en la iglesia, disfrute, hermanos, la presencia de Dios. Usted no está ante cualquier diosito. Y fuera de eso, Él merece la honra, la gloria, la alabanza, y ya por lo que hizo con nosotros, es más que digno de que nosotros nos rindamos ante Él, amén. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios en este día?